Soy Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara Argentina FinTech, y les doy la bienvenida al primer FinTech Meetup de este 2023. Digo el primero porque vamos a hacer uno en Buenos Aires, otro en Córdoba y otro en Mendoza, que van a ser increciendo en tamaño, así que si les interesa estén atentos a las redes de la Cámara porque va a estar muy bueno. Y acá la consigna es muy sencilla. Es juntar personas interesantes, tanto en el escenario como en el auditorio, para hablar de temas interesantes y que sean altamente relevantes y estratégicos para el desarrollo de la industria FinTech y el sistema financiero en general. Esta iniciativa se hace realidad gracias al trabajo en conjunto de la Cámara y CMS, que están por ahí, hay varias personas de CMS, así que, bueno, nada, son nuestros socios productores. Y, por supuesto, Área 3, que es el lugarazo que aprovecho para decirles que después arriba vamos a tener un cóctel. En la parte de arriba está espectacular, así que, nada, o sea, el primer piso, aprovechenlo. Y por supuesto se hace realidad gracias a esta enorme lista de sponsors que convalidan e impulsan esta iniciativa de la Cámara, que los voy a leer porque la verdad que es espectacular el apoyo que hemos recibido. En la máxima categoría están Visa, Pagos 360 y Naranja X. En la categoría Master tenemos a OpenPass, Movex, Eli Pagos, GoQuotas, Suga y Global Processing. En la categoría Premier, a PointsEnot Technology Studio. Y en Startup, a TakaTaka. Además tenemos de Media Partners a los chicos de FinTech on the Rocks, que también están por acá, ahí, iProApp y Convercom. Así que un agradecimiento enorme también a ellos. Ahora vamos a ver una primera tanda, antes de arrancar, una primera tanda de videos de sponsors. Después vamos a hacer una presentación del panel, una tanda más, y arrancamos ya con todo con la agenda de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas, es un gusto tenerlos acá. ¿A mí? Sí. ¿Sabías que Naranja X te da el toque, esa platita extra que necesitas? Epa, con esta plata nos podemos ir... ¿Con Juan y los chicos a algún lado? ¿O poder irme con Juan? No, pará, que se vayan todos. ¡Los voy a extrañar! ¡Poder tener un fin de semana para mí! Que nadie me toque la puerta. Sin tener que mirar pelis de chicos. Poder pedir pizza con... ¡Ajo! ¡Sí! ¡Living la vida sola! ¡Sí! ¡Poder! Tener un préstamo cuando lo necesitas es poder. Hacer lo que se te cante. Descarga la app y pedilo. Naranja X, qué lindo es poder. Bueno, buenísimo. Ahora voy a invitar a pasar a Mario López, que es vicepresidente de la Cámara y presidente de la Alianza FinTech Iberoamérica, que ahora nos va a contar un poco qué es esa alianza. Marito, bienvenido. Hola. Acá me paro acá. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias de estar todos aquí juntos y a los sponsors, como dijo Mariano. Les cuento un ratito desde la Cámara Argentina de FinTech. Nos pusimos un objetivo hace 2 añitos con Mariano, Nacho y Romy, que anda por ahí también Romy, que es empezar a desarrollar lo que es el proceso de una regionalización de la FinTech. Y dentro de esa estrategia empezamos a participar activamente en la Alianza FinTech Iberoamericana. Hoy tenemos la suerte de poder ocupar el puesto de presidente de la Alianza, y lo que hace la Alianza principalmente es agrupar España, Portugal y desde México para abajo a todas las cámaras de Latinoamérica, con un objetivo que es compartir conocimiento, networking y empezar a construir una agenda unificada principalmente en América Latina para definir marcos regulatorios o todo lo que puede implicar espacios para generar un espacio fértil en el ecosistema FinTech. Entonces, nada, como decía Marian hace un ratito, hoy hay un objetivo muy claro que es escuchar a los protagonistas de los 2 temas que vamos a escuchar, que es finanzas abiertas y fraude. Es parte de la agenda que tiene la Alianza FinTech Iberoamericana. Compartir un rato un poquito de networking y van a encontrar arriba, no sé si hay un stand o un entregable que hicimos desde Argentina
y lo lanzamos hace un mes, que es una revista donde pueden encontrar el quién es quién en el ecosistema fintech en Latinoamérica. Así que nada, disfrutemos este evento y gracias a todos los sponsors y a la participación de todos ustedes. Esa publicación que dice Marito es el primer directorio regional de 1.800 empresas fintech de Latinoamérica que no tienen corte por país, sino por vertical de negocio. Y eso fue un poco de la gestión de Argentina en la presidencia de esta alianza que tenemos hasta noviembre. Bueno, hoy saben que nos convocan dos temas que son muy relevantes. Uno son las finanzas abiertas, que probablemente sea una de las cosas más importantes que tengamos como sistema financiero en los próximos 18 o 24 meses, tanto en Argentina como en la región, ahora vamos a ver. Y otro tema también de altísima relevancia en la agenda actual en el sistema financiero, como lo es el fraude, ¿no? Y ver qué estrategias podemos encarar como sector. Mientras se prepara el primer panel, los voy invitando, por favor, si se pueden ir parando al costadito y agarrando los micrófonos. Vamos a ver una tandita más de videos de sponsors y ya arrancamos con todo en la agenda. Elipagos, la plataforma de soluciones múltiples de cobros y banca digital para tu empresa. Centraliza los cobros de tus sucursales, página web y todos tus medios de pago. Elipagos te ofrece la plataforma más sencilla de implementar en tu equipo. Es súper flexible y se adapta a todas las necesidades de tu empresa. Facilitamos cobros con tarjetas de débito y crédito, por transferencias, a través de chat inteligente, código QR y otras terminales de pago. Somos un equipo humano dedicado a vos, que te va a acompañar durante toda tu experiencia de usuario, porque queremos participar en la transformación digital de las empresas argentinas con las mayores garantías. Elipagos es una PSP registrada en el Banco Central Argentino y cumple con la normativa ISO 9001-2015. ¿Estás preparado para sumarte a la transformación digital de tus cobros? Hablamos. Bueno, voy a presentar a Santiago Mora, a quien le voy a entregar el micrófono. Es asesor legal y técnico de la Cámara, además de una gran persona y ya se podría decir un amigo. Bienvenido. Es quien hablaba de dinero electrónico desde que era medio de lunático hablar de dinero electrónico, ¿no? Así que bueno, Santi, te paso la posta, tenés un panelazo por delante, bienvenido. Gracias, Marian. Me siento. ¿Pasan todos? Sí, vayan pasando. Ahora nos presentamos. Bueno, el panel primero es sobre Open Banking. 2 palabras nomás. Open Banking es realmente muy importante. Ya no es una moda. Tiene muchos años en el mundo. Ya está consolidado en los primeros países que tomaron la posta. Ya tiene efectos súper importantes y positivos, entonces ahora ya como modelo comprobado está queriendo replicarse en muchos países, inclusive de la región. De repente se activaron un montón de cosas en paralelo en distintos países y Argentina, desde mi punto de vista personal, estamos muy bien y tenemos una proyección realmente interesante. Entonces, un poco la idea del panel es entender qué es Open Banking, cómo surgió, cómo está la región, cómo estamos nosotros y aprovechar este panel extraordinario que tenemos hoy, que es María, Augusto, Romy y José. Les paso el micrófono, sus propios micrófonos para que se presenten y arrancamos con las preguntas. Arranco yo, ¿se escucha? Sí. Gracias, Santi. Me presento muy brevemente. Yo soy María Cámara, soy abogada. Trabajé asesorando a empresas de tecnologías de la información y del sector de comunicaciones en el sector privado. Después trabajé en el sector público en el regulador de Argentina y en el regulador español. Y hace 2 años y medio trabajo en el equipo legal de Mercado Libre,
asesorando al negocio fintech a nivel regional, específicamente en temas de finanzas digitales e inclusión financiera. Bueno, gracias Santi. Augusto Ardiles, soy abogado y tengo una maestría en economía. Trabajé en el Banco Central, en Casa de Moneda, y desde hace 3 años tengo un estudio propio, AP Partner, que asesoramos principalmente a fintechs y a compañías en temas financieros. Bueno, gracias a todos, Romy Simonelli. Yo soy economista, pasé por la banca, por la procesadora, hoy estoy en el mundo fintech. Para muchos que me conocen, soy medio un mueble amortizado en la industria financiera ya. El otro día alguien me dijo, sos de los viejos dinosaurios, durísimo. Así que nada, un placer estar acá y además acompaño desde hace un año a Mariano y a Marito en la cámara. Buenas, yo soy José Recio, actualmente gerente comercial de OpenPass. También junto con algunos locos que están acá, que veo en fintech antes de que sean fintech y antes de cualquier palabra que teníamos hablando de dinero electrónico y cosas locas en algunos proyectos que por suerte fueron muy buenos. Así que estamos para seguir aportando. Perfecto. Bueno, arrancamos porque tenemos 40 minutos. Primer pregunta para Augusto, introductoria. Para que nos situemos de lo que estamos hablando, ¿qué es Open Banking? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los primeros casos en el mundo? Desarrolle. Bueno, creo que va a dar que hablar y me van a corregir después mis compañeros de panel. Pero lo que no les comenté es que junto a 3 amigos en su momento creamos lo que empezó siendo un podcast que se llama FinTech on the Rocks, en donde buscamos narrar cómo se va vinculando el dinero con la tecnología con el paso del tiempo. Y en este podcast siempre arrancamos con una historia, a veces de la antigüedad, así que para quienes nos han escuchado no voy a perder la costumbre y voy a contar lo que para mí fue el primer sistema de Open Banking de la historia y se remonta a la isla de Yap, en la Micronesia, en donde en su momento se creó una forma de reserva de valor y de transaccionar que, si le ponemos un poco de imaginación y de metáfora, tiene que ver con el Open Banking. ¿Qué pasaba en las islas de Yap? Se habían creado grandes bloques de piedra que eran la reserva de valor, pero que eran muy difíciles de trasladar y de comercializar con estas piedras. Entonces se generó un registro en el cual básicamente se iban pasando la titularidad de las piedras de persona a persona y la piedra quedaba siempre en el mismo lugar, no importaba que estuviera o no estuviera. De hecho, hay piedras que se han hundido y que se seguían transaccionando, como se iban a veces transportando las piedras entre las distintas islas de la Micronesia. Pasaba que a veces se hundía quizás un barco y bueno, esa piedra seguía existiendo en el fondo del mar. Entonces, remontándolo a qué es actualmente Open Banking para mí, que también se puede llamar Open Finance o finanzas abiertas, y bueno, vamos a ir construyendo el concepto, es básicamente un modelo de banca de finanzas abiertas donde el individuo, donde el usuario es el centro. Y que lo que busca es básicamente que las entidades intercambien la información para beneficio del usuario, para que el usuario pueda obtener mejores instrumentos financieros, para que los pueda obtener a menor costo, e incluso para fomentar la competencia, la sana competencia entre todos los actores del sistema. Y si vemos cómo ha sido la evolución, más allá de que algunos dicen que bueno, la primer fintech fue PayPal allá en el año 99, a mí me gusta arrancar este cuento diciendo que en el año 2007 sale lo que es la PSD1 en el marco de la Unión Europea. La Unión Europea favorecida porque parte de lo que es la jurisdicción de materia económica, todos los estados la cedieron a un organismo supranacional que es el Parlamento Europeo y obviamente tiene un banco central que también emite la moneda común. Entonces, en todo ese contexto internacional sacan la primera normativa que lo que busca es estandarizar un poco los sistemas de pago en la Unión Europea. En el año 2008 sale el SEPA, que básicamente lo que crea es un CBU, una clave internacional para que se puedan facilitar las transacciones entre los distintos países y empieza a florecer un poco todo el sistema de pagos orientado mucho más a lo que es pagos en la Unión Europea. 2008 se produce el crack de la bolsa de Nueva York con todas las hipotecas subprime y empieza a estar cada vez más en boga, se empieza a dar la coyuntura del usuario como el principal individuo de los sistemas financieros. Estados Unidos en el 2010 sacó una ley, la Dodd-Frank, si mal no recuerdo, que lo que buscaba era incentivar a que los bancos modernicen los sistemas de intercambio de información y de transferencias. Cosa que viene bastante lento en Estados Unidos y después si quieren nos metemos un poco más ahí, más allá de algunas innovaciones que pueden
a ver en los próximos meses. Y a partir del 2010, o les arranco diciendo esto, en el año 2010, si nosotros agarramos lo que eran las empresas más valiosas del ecosistema financiero, vamos a encontrarnos que los bancos eran las primeras 10 empresas. Cuando termine les voy a contar cómo estamos en la actualidad. Empieza naturalmente por una cuestión de coyunturas, pues en el 2008 aparece el primer iPhone, porque empieza las comunicaciones y la tecnología a conectarnos cada vez más, a incorporarse mucha tecnología a las finanzas. Y empieza a darse distintos hitos. Por ejemplo, en Argentina, en el 2016 y 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri y la gestión en su momento de Federico Sturzenegger, creamos lo que fue la Mesa de Innovación. Bueno, acá está Santi, que obviamente era parte. Vos, Romy, creo que también estabas. Donde, bueno, entre todos empezamos a pensar y a ver cómo podíamos potenciar básicamente el crecimiento de esta industria. Con el tiempo surgieron las autorizaciones PSP, se creó el DEBIN, y menciono estos dos instrumentos porque, cruzando de vuelta el océano y volviendo a Europa, en el 2018 surge en Europa lo que es la PSD2, que básicamente empieza a estandarizar toda la cuestión de pagos en Europa. ¿Y qué recepta la PSD2? Bueno, da licencias de proveedores de servicios de pago similares a las que tenemos acá, que son licencias, acá son autorizaciones, porque las da el directorio del Banco Central, todavía no está en el marco de una ley o alguna regulación que le dé más estabilidad, y crea las licencias de terceros proveedores de servicios de pago, una similitud, digamos, con el DEMIN. Perdón por las simplificaciones, pero digo para resumirlo un poco. En el marco de la PSD2, Inglaterra recepta todos los estándares, digamos, de buenas prácticas de esta normativa y a raíz de una recomendación de la Cámara de Defensa de la Competencia de Inglaterra y sumado a las pocas trabas burocráticas que tiene Inglaterra de mucha simplificación para trámites, se da toda la revolución de pagos que hoy por hoy está implementando Inglaterra y que medio un poco es el faro o a donde todos miran cuando hablamos de Open Banking. PSD2 y, bueno, principalmente, digamos, Inglaterra en cuanto a lo que es la aplicación. ¿Qué es lo que sucede con la PSD2 o cuáles son las críticas que le hacen los bancos que a posteriori, en el año 2019 y 2020, crean lo que se llamó el Grupo de Berlín, que establece algunos estándares que fomentaron el crecimiento, pero hay algunos aspectos que no trataron, como por ejemplo una estandarización de las APIs al momento de conectarse con los bancos. Crítica que puede ser fundada o no, obviamente por detrás me parece que hay una cuestión subyacente y que va a la filosofía del debate de esto de, bueno, ¿la información de los usuarios es parte del valor llave de los bancos o no? Yo tengo una opinión clara al respecto, pero me parece que esa es la discusión en la cual todavía no está zanjada el universo de fintech con los bancos. Con la particularidad de que con el paso del tiempo, en mi opinión, las fintechs han dejado de estar en un marco de competencia para estar en un mercado de competencia con los bancos. Es decir, a veces compiten, a veces cooperan y muchas veces son un elemento muy valioso para un eslabonamiento hacia adelante o hacia atrás, ya sea en el marco de lending, ya sea en el marco de sistemas de pagos. ¿Y cuál es la situación hoy por hoy que tenemos en cuanto a las empresas más valiosas en el ecosistema financiero? Bueno, que en medio de 2020, 5 eran empresas de pago, como por ejemplo Visa, Mastercard, Alipay, PayPal incluso, 5 eran bancos. En la actualidad les diría que eso está cada vez cambiando más y algunas estimaciones te dicen que estamos en que 7 son proveedoras de servicio de pago y 3 son bancos. Esto claramente nos marca un cambio de época y que obviamente, para cerrar, nos pone siempre en la dicotomía de cuánto regulación, cuánto no regulación y de lo que a Lucas Leach, que es un amigo, le gustaba llamar la teoría de los tomates en las primeras reuniones, que decía, si al tomate lo pisamos de una cuando es muy chico no termina de crecer, entonces dejemos que crezca este universo y después vayamos viendo cuál es la mejor forma de darle algunas reglas de juego, pero siempre teniendo presente el objetivo que hay que tener, digamos, al momento de regular. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, una regulación que siga fomentando el crecimiento del ecosistema y donde regular no es prohibir, todo lo contrario, es dar certezas y seguridades para que crezca la industria. Perfecto, gracias Augusto. Chicos, ¿algo para agregar? ¿Alguna palabrita? ¿Algún concepto? Santi, me parece que está bueno para los que por ahí estamos con más foco súper Argentina, es decir, creo que hubo 3 momentos, ¿no? O sea, de lo que contaba Augusto. Tuvimos un primer momento, allá creo que fue 2017-2018, cuando se
se desregularon, se reguló la competencia entre procesadoras. Hasta ese momento, si uno se acuerda, teníamos teníamos dos procesadoras, una para pagos más tipo Master, otro tipo Visa. Veníamos de un mercado mucho más duopólico, digamos. Pasamos a un mercado más abierto. A partir de ahí hay una segunda etapa donde aparecen los CB corta U. Le dimos entidad a las billeteras virtuales, que en Argentina ya existían, pero no tenían entidad. Y un poco lo que vos decís, ¿no? Necesitábamos regulaciones. Yo digo que para jugar al fútbol hay que saber que la pelota no se toca con la mano. Entonces, nos explicaron cómo se podía jugar al fútbol. Teníamos el CB corta U, tuvimos el alias, tuvimos los devines, los creínes, un montón de elementos que de alguna manera dan espacio a un tercer capítulo que podemos llamarle finanzas abiertas, podemos llamarle este proceso de transferencias más domésticas, que tiene que ver con un medio de pago que de alguna manera vino a traer un adicional doméstico que no pasa por las franquicias y por un cambio en la fintech que trae a la tecnología como una parte principal del negocio. Para los que venimos de banco, la tecnología era de alguna manera un centro de costos, ¿no? O sea, para muchos era O&T y la tecnología estaba tercerizada. Y tan tercerizada que teníamos empresas que eran cooperativas de bancos que se dedicaban a hacer ese centro de costos, ¿no? O sea, teníamos las redes, Manuel Culinca en su momento, que eran cooperativas de bancos. ¿Por qué? Porque tercerizábamos la tecnología. En los últimos 15 años incorporamos la tecnología como parte del negocio. Le podemos llamar metodologías Agile, Tribus, un montón de metodologías diferentes, pero lo que hicimos fue acercar el negocio a la tecnología y acercar la regulación de Open Banking al negocio. Y creo que ahí también nos paramos hoy desde Argentina. Clarísimo, clarísimo. María, te pregunto a vos, que te tengo más cerca, Mercado Libre está trabajando ya con productos y servicios de Open Banking en la región. Para hacer doble clic y conversar sobre cuestiones específicas, casos específicos, productos específicos, ¿qué nos podés decir de lo que está pasando en la región y qué están haciendo ustedes o que todavía no estén haciendo ustedes? Sí, Santi, yo les puedo contar un poco, bueno, el caso emblemático más exitoso en la región, que es Brasil. Creo que lo interesante y más allá del sistema de Open Banking que diseñaron en Brasil, que está funcionando muy bien, es importante, y con el raconto histórico que hacían los chicos también, pensar que hubo una decisión sostenida y contundente del gobierno de Brasil en llevar adelante una transformación integral del sistema financiero y del sistema de pagos, que empezó con Pix y que implicó impulsar un cambio de hábitos y un cambio cultural muy fuerte. Y Open Banking vino a consolidar esta transformación. Lo hicieron muy ordenadamente. Cuando salió la regulación de Open Banking, el Banco Central convocó mesas de trabajo técnicas para abordar cuestiones regulatorias, cuestiones de tecnologías, de estandarización. Esas mesas de trabajo funcionaron muy bien, nosotros participamos muy activamente. Además de las mesas de trabajo, bueno, participaron todos los actores relevantes que consensuaron las fases de implementación ordenadamente en un cronograma planificado. Hoy ya estamos en la cuarta fase y los números son realmente impresionantes. Ahí en Brasil, perdón, el foco es compartir información, consolidar información desde una aplicación desde abajo que enrola proveedores arriba, o es transaccionar, lo que es iniciación de pagos. ¿Cuál es el foco en Brasil? Bueno, empezó con acceso a información y se fueron sumando en estas fases de implementación funcionalidades con información transaccional. Hoy, en esta cuarta fase, ya se están incorporando datos no solo financieros, sino de seguros, de asset management. Se está nutriendo con un conjunto de información que va más allá del sistema financiero. Y para tomar dimensión de cómo está funcionando el sistema, hoy hay más de 800 instituciones que participan de Open Banking y hay... la última vez que miré hace unos días, más de 18 millones de consentimientos activos que
aclaro esto porque va creciendo exponencialmente, es impresionante. Mercado Pago fue la primera fintech que participó como proveedor de servicios de iniciación de pagos. Perdón. Un dato que siempre me gusta contar es que en créditos, el 60% de los créditos que da Mercado Pago hoy son originados a partir de información de Open Banking. Para el scoring, para tener un scoring más preciso. Espectacular. Sí, el caso de Brasil es grosso. Romy, ustedes están en México, pero... México, Colombia, pero no, claramente, a ver, si lo miramos, Brasil claramente es pionero y yo creo que Argentina hoy está muy bien parado. Yo siempre digo a lo criollo, ¿no? Nosotros somos más como desordenados en algunos procesos, pero tenemos muchas herramientas del Open Banking. Ahora, por ahí nos tiramos de cabeza a la iniciación de pago cuando todavía no compartimos datos de los clientes, ¿no? Que creo que por ahí es una gran deuda. Sin embargo, vamos camino a un consentimiento, se llama igual, no sé si es exactamente lo mismo, y creo que eso nos va a permitir, ¿no? Un camino a ser más flexibles con conocimiento, digamos, obviamente que el cliente siempre consienta, pero con conocimiento de saldos, de información. ¿Qué es lo que te permite esto, ¿no? Te permite generar mejores préstamos, mejores seguros, colaborar o generar principalidad arriba de los servicios existentes. Ahí me das pie a que le pregunte a todos, en realidad, o sea, hoy en Argentina, vos algo mencionaste de que se está trabajando en consentimiento, que es una forma de iniciación de pagos, es una expresión de Open Banking, que eso ya es una realidad, sale en unos pocos días, digamos, una primer tanda de empresas que están con esto, pero ¿qué más tenemos o qué otras herramientas hay en Argentina que pueden facilitar? Bueno, vos lo dijiste, que en realidad que ese trabajo de enrolamiento y consentimiento puede servir después para compartir saldos, digamos, pero ¿qué otras herramientas con sabor a Open Banking o expresión de Open Banking o que pueden servir para Open Banking les parece que tenemos en Argentina? Cualquiera, si quiere. José. No, a mí se me vienen varias que están usando. Después podemos hablar de realmente Open Banking más que con la descentralización de la información, pero es para más adelante, me parece. Tenemos casos como la central de deudores, tenemos Renaper mismo para el tema del onboarding, me parece súper interesante. Y son dos herramientas claves desde el punto de vista de los datos de los usuarios. Y acá también se separa en dos mundos lo que es Open Banking. Lo transaccional, por un lado, como temas de DeBIN, bueno, lo que estamos hablando de iniciación, y el tema de los datos. Creo que en el primero, en el tema de las transacciones, estamos mucho mejor. En el tema de los datos hay un desafío interesante todavía y en lo particular pienso en trasladar el poder de esa información a los usuarios y no en empresas, digamos, en la descentralización y un poco dar un cambio de paradigma con respecto a la propiedad de tu información. Creo, pero... Bien. ¿Alguna otra herramienta? Yo ahí sumaría, digamos, que me parece que en Argentina hay muchos lugares del mundo más que un Open Banking, hoy por hoy tenés un Open Pagos, digamos, ¿no? Como toda la cuestión de pagos está muy abierta, pero si te metés y haces un doble clic en serio en lo que sería Open Banking o Open Finance, digamos, para otros productos, digamos, me parece que en todos lugares faltan. De hecho, lo de la Unión Europea es un Open Pagos claramente. Quizás UK tiene un poquitito más de algunos instrumentos de integración y me parece que estamos yendo a eso, ¿no? Pero bueno, es un proceso. De hecho, en esto de intentar que todo escale, digamos, y que puedan entrar nuevos actores y que esto pueda seguir creciendo, me parece que, por ejemplo, lo que plantean los bancos del Grupo Berlín puede ser un paso hacia donde ir, ¿no? Cómo estandarizar un poco la cuestión de las APIs, porque si no, te puede pasar que te quede los bancos que permanentemente tengan que estar actualizando sus sistemas y esa puede ser una excusa para no permitirte sumarte, digamos, a lo que es la información que tiene su cliente o compartir esa información. Me parece que nos falta todavía. Perfecto. Y creo que es sumar empresas, ¿no? Lo contaba Mary, en Brasil hay 800 empresas. Si uno piensa Argentina, vayamos al transporte, ¿no? El transporte hoy con SUBE tiene una cantidad de información. Yo sé de ese cliente cuán recurrente es, cómo carga, de qué forma. Hay muchísima información por ahí de clientes o de usuarios que necesitarían acceso a un montón de sistemas crediticios, a un montón de sistemas de ahorro. Entonces,
Si pudiéramos traer a las telcos y al transporte a sumarse a este mundo de los datos, sin duda enriqueces muchísimo. Y entiendo que esto en Brasil ya está pasando, ¿no? O sea, obviamente cuando vos hablas de 80 empresas es porque empresas que tienen datos de ese cliente también se sumaron a este proceso. No es solamente banco y fintech de pago, ¿no? O sea, hay muchísima información que se puede cruzar. De nuevo, la SUBE podría ser un sistema abierto con muchísima información para que el cliente permita acceder. Lo mismo con las telcos. Digo, hay fuentes enormes, pero tendrían que estar, como decíamos, descentralizadas, ¿no? O sea, tenemos que salir de que sea solo RENAPER, solo la central de fraude, ¿no? Para empezar a unificar y armar un ambiente común. Bien, Mary. Sí, no, algo que me parece importante o bueno para tener en cuenta es que es verdad que Argentina hoy no tiene una regulación orgánica única de un sistema de Open Banking. Como otros países de la región sí, además de Brasil, Chile en la ley FinTech que se sancionó el año pasado estableció los lineamientos de Open Banking y la CMF, el regulador, ya está trabajando en las mesas de trabajo. En Colombia también plantearon una hoja de ruta ordenada. Ahora hace poquito salió una consulta pública para empezar a definir ciertos estándares. Uruguay también. En Argentina no tenemos eso, pero sí tenemos toda esta serie de funcionalidades e iniciativas que ya nos posicionan muy bien, incluso comparados con la región, para seguir avanzando y complementando estas funcionalidades y sobre la infraestructura que ya está construida. Incluso se podrían fácilmente ir sumando, bueno, lo que decía Romy, de visualización de saldos, otro tipo de consultas, ir sumando información de otras entidades, así que creo que... Bien, un poco para resumir lo que dijimos hasta acá, esto se trata de compartir información, aclaramos, a pedido del usuario, no es que se arma un mercado entre los proveedores y con consentimiento del usuario, con medidas de seguridad porque hay una exposición adicional en materia de información, de privacidad y eso hay que cubrirlo. Se comparte información en beneficio del usuario, con un poco la consigna de que el usuario es el propietario de esa información. Tiene que ver con un derecho de portabilidad que en Europa también existe en la ley de GDPR, en la ley de datos personales. La información es del usuario. Entonces, para avanzar en que se concreten estas iniciativas de Open Banking, de compartir entre proveedores información del usuario con el consentimiento, a pedido del usuario, para beneficio del usuario, ¿qué les parece, cómo recomendarían ustedes o cómo ven que debieran ser los pasos a seguir en Argentina, digamos? Eso es algo que debiera quedar librado ¿Hace falta pautas objetivas o cada uno se deja enrolar o comparte como quiere? Pareciera que se hace imposible. Si querer enrolar un montón y cada uno te deja enrolar de una forma distinta, te volvés loco, digamos, antes de empezar, pero les dejo a ustedes que digan su opinión. ¿Hace falta pautas objetivas o no? En su caso, ¿quién debiera fijarlas? ¿Cómo? ¿Con qué flexibilidad? ¿Qué dinamismo? ¿Hace falta una, varias? Ya en enrolamiento e iniciación de pagos ya se ha avanzado en una consigna técnica, pero bueno, nada, todo esto como introducción a ahora, de acá en adelante, los pasos a seguir, las primeras herramientas que necesitamos. ¿Cómo les parece a ustedes que debiéramos avanzar? Si querés, arrancamos de allá, José. Qué pregunta. En primer lugar, obviamente, la estandarización de datos y cómo vamos a compartir información vendría a ser algo clave. Hay un caso en Argentina muy concreto, el de Modo, que están por ahí los chicos, que está bueno como para seguir porque fue de la industria. No necesitó ni regulación, no necesitó nada de eso. Obviamente está dejando un montón de jugadores que no están en esta etapa y seguramente terminan ingresando en el futuro, pero creo que es un buen paso y es un camino que tenemos que seguir a través o de la estandarización o trayendo casos exitosos en el mundo. Tampoco es necesario inventar siempre
porque es muy común también que nosotros hagamos esas cosas. Traer cosas que ya funcionan en otros lugares para acá me parece el primer paso. Y creo que hay algo más allá que tiene que ver más que con la estandarización, viéndolo más del lado comercial, ¿no? Los incentivos para que esto pase. Porque los incentivos los podemos dar con regulaciones, etcétera, pero también creo que tiene que haber un sentido económico a través de todo esto. Porque para las empresas, hoy recoger esos datos, hacer el primer onboarding, capturar al cliente, traerlo al sistema, es un costo súper alto. Entonces también es un tema delicado cuando uno dice, che, compartí los datos que a vos te costaron tanto conseguir, ponelos en el mercado para que todos los usen. Partamos de los datos son del usuario, ¿no? Pero, me gusta que se pique, hablemos de, digamos. Entonces, por eso me parece importante hablar de incentivos también, no solo de la estandarización, sino cuáles van a ser los incentivos de esto. Porque también hay un cambio en los modelos de negocio muy representativos con esto. Nosotros participamos mucho en las finanzas embebidas, sobre todo, en muchas compañías que no vienen del mundo de pagos. Va a ser disruptivo a la hora de generar propuestas de valor. ¿En qué tipo de productos van a armar? Hoy hay empresas de otros rubros que no tienen la información para generar una oferta tan contundente a sus usuarios. Con el acceso a la información les va a permitir generar nuevos modelos de negocio. Por lo tanto, va a ser viable lo que hablamos recién de los incentivos. Seguramente puedan incentivar económicamente a las compañías que ya hicieron el primer trabajo. Así que la tecnología también puede ayudar a eso. Perfecto, clarísimo. ¿Romy? Te sumo quizá para los incentivos, que creo que, iba con la teoría de los tomates histórica, que creo que los rieles tienen un precio, ¿no? O sea, y la seguridad tiene un precio, y ese precio se construye entre todos. Entonces, para que haya incentivos a construir una plataforma de datos, tiene que haber una inversión. Para que haya una inversión tiene que haber incentivos para que querramos participar de ese proceso. Y creo que a veces también necesitamos ciertas reglas, ¿no? O sea, necesitamos reglas de juego. ¿Para qué? Para que yo no solamente venga a tomar datos, sino que si tomo datos también tengo que dar datos, ¿no? O sea, creo que en los inicios de otros mercados de Open Banking pasaba esto, ¿no? Ponemos los datos, entonces todo el mundo viene a buscar datos, pero nadie pone datos en la base. Entonces, creo que tiene que haber ciertas reglas básicas de juego y tiene que haber incentivos lógicos, pero para que puedas armar esos rieles. Pues si dejamos que los rieles sean una ONG, difícilmente funcionen bien y difícilmente tengan las capas de seguridad que precisas que tengan. Y adicionalmente a eso, hay modelos, que puedes tomar como éxito. En Brasil, el Banco Central dijo, se hace así. Y no al lugar las dudas, ¿no? Se hace así. Nosotros tenemos un esquema diferente. Tenemos, en vez de un administrador 3, los fierros, para decirlo de alguna manera, no son del Banco Central. Bueno, ahí hay decisiones que tomar como mercado, ¿no? Pero esas decisiones no son gratuitas, alguien invierte. O invierte el Banco Central, o invierten los privados y arman un proceso que tiene que ser, en el fondo, sustentable. Porque a partir de ahí todos vamos a hacer negocio. O sea, el que no tenga el background de tener toda la data del KYC, de qué sé yo, quizá acceda por un fee a esa data. Y cuando empieza a tener data, tiene que tener la obligación de sumarla a la base, ¿no? Porque si no, es donde si no quedan las asimetrías de juego. Clarísimo. Augusto. Me gustó ese concepto público-privado de participación que acaba de inventar, Romy. Claramente es un camino de doble vía, ¿no? O sea, una ruta doble vía o un riel que va y uno que viene. Pero no me meto tanto en lo operativo porque no soy un especialista, pero sí me gustó un poco lo decías vos, José, de invierten las empresas en tener un track record. Pero si querés, esto va a ser más descriptivo, y no soy un especialista tampoco en telecomunicaciones, pero lo hablo desde el lado del usuario. Cuando salió la portabilidad numérica, todos decían, bueno, esto va a hacer que una empresa se termine quedando con todo el mercado. Y la verdad es que desde que salió la portabilidad numérica, en lo que es celulares, existían Movistar, Personal y Claro, y hoy por lo menos existen 4. Está también Tuenti, que es como la low cost de Movistar. Y a mí me llaman todo el tiempo para pedirme que me cambien de compañía. Yo tengo personas de hace 12 años y la verdad que estoy chocho con Personal, pero porque me brinda un buen servicio. Y esto no es tirar, digamos, publicidad para Personal gratis. Realmente estoy contento y punto. Pero me parece que ahí la competencia realmente fomenta un mejor servicio, digamos, y me parece que es hacia donde va a terminar yendo el sistema financiero, que va a ser un mejor servicio para el usuario, una mejor experiencia para el usuario. Tengo un jefe en Gualá que dice la competencia no se eleva. Lo deben haber leído en Twitter en todos lados. Pero
bueno, importantísimo lo que dice Romy, que creo lo charlamos hace 2 meses en una reunión. Me parece que ahí hay muchísimo para trabajar en la Argentina, porque los sistemas están viejos, están obsoletos. La última, hoy el Banco Central sacó una disposición de que permite que los bancos puedan abrir cuentas en yuanes. Y los bancos hoy por hoy no tienen capacidad operativa de abrir cuentas en yuanes, desde el punto de vista de informática. Bueno, eso es lo que tenemos que, hacia donde tenemos que ir, digamos. Gracias. Mary. No, clarísimos todos. Yo creo que lo que me gustaría resaltar de lo que dijeron los chicos es, está bueno el ejemplo de la portabilidad porque fue una de las primeras herramientas que vino a resolver este cambio de paradigma en que el usuario es el dueño de su información y es el protagonista y puede tener la libertad de elegir con quién quiere compartir esa información, con qué objetivos, por qué plazo, y además de los incentivos públicos que tienen que estar claros para el desarrollo de la infraestructura y para las condiciones de prestación de los servicios, está bueno también pensar desde el punto de vista de las entidades, las fintechs, los proveedores de servicios, que son los que están en el día a día interactuando con los usuarios y la importancia de estar atentos y a qué necesitan, qué piden, qué servicios valoran más y en función de eso que haya un entorno que permita la innovación y que permita ir probando. Hoy los usuarios, también está bueno el caso de Reino Unido, que estaba este informe famoso de que los usuarios tenían relaciones más largas con sus bancos que sus relaciones matrimoniales. Hoy los usuarios no tienen un solo banco o un proveedor de servicios financieros, sino que pueden tener varios y elegir casi quirúrgicamente qué servicios contratar con cada uno porque tienen una mejor experiencia, más simple, más ágil, más rápida. Así que está bueno también desde la industria y el sector privado la importancia de estar siempre atentos a eso. Clarísimo, es algo que sí, lo escuché también a Oki, el ejemplo de los bancos y los matrimonios. Estamos cerrando ya, Marian. No sé si tengo una última pregunta para el cierre, pero si querés podemos preguntar, podemos abrir el micrófono si alguien tiene algo que les interese, aprovechar a los expositores y exprimirlos públicamente. Si no, alguna consulta en particular, alguien quiera. Bueno, están buenos con los expositores. Vamos cerrando, entonces no sé si... Ah, ahí. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Enzo, soy de AdCap y Banza. Con este tema de que comparten de los datos, de la seguridad y eso, ¿cómo nos planteamos hoy en día? Nosotros tenemos una problemática, hago referencia cuando dice la importación de datos, ¿no? Con Renaper, cuando validamos las fotos, la típica, tenemos un porcentaje del 70% de altas, tenemos un 30% de baja, o sea, no de baja, de que no se completa la solicitud y es un problema que nos está afectando. ¿Cómo hoy en día, en el 2023, de cara al futuro, podemos tener un mejor desarrollo, no solo en lo tecnológico, sino también a nivel desarrollo de la infraestructura y la población? Porque hoy en día decimos Buenos Aires, tenemos 3 millones de habitantes y no es lo mismo para el chico que está en Formosa, en Córdoba, en Misiones. Pero bueno, por suerte la Argentina avanzó mucho con las PSP, hay un montón de PSPs en Argentina y bueno, creo que estamos en un momento dentro de la historia, o en la historia argentina, como crítico en el buen sentido, ¿no? O sea, en el 2023, tirando 8 años para atrás, donde creo que la pandemia agilizó bastante este tema de portabilidad y todo lo de la tecnología. ¿Cómo nos vemos de acá al 2030, por decirlo de alguna manera? Muchas gracias. Gracias por la pregunta.
Me encantaría hablarlo después del cóctel y un par de tragos. Sería más fácil. En lo particular, yo tengo una visión muy basada en la blockchain por ahí y me encantaría que todo el concepto de identidad digital sea mucho más explotado y poder trabajarla abiertamente, donde el usuario sea realmente el que tiene la propiedad de sus datos y lo pueda compartir con quien él quiera. Creo que falta muchísimo para eso. Estamos hablando de otras cosas, pero creo que en el futuro debería ir por algo así con la descentralización. Facilitaría mucho eso y lo que vos decís es 100% así. No simplemente por infraestructura, sino también a veces por la tecnología misma, teléfonos de distintas gamas, de distintas cosas. Sí, 100%. Es un tema de escala también y es un tema de costos. Hoy, a nivel de infraestructura, no lo veo muy viable a nivel económico, pero creo que con el tiempo eso sí va a empezar a pasar. Y en la actualidad tenés también otras fuentes para ir a consultar y poder terminar validando la identidad de su usuario. Y creo que es buscar esos mecanismos para darle ese acceso. También la pregunta venía acompañada de tecnología, ¿viste? A lo que voy, cuando se juega al interior, no hace falta ir al interior, sino que no es lo mismo el chico de una clase que tiene un iPhone con el chico de apartado que tiene otra tecnología, y capaz esa tecnología a ese chico le llega 10 años después. Podemos estar parados ante esa disyuntiva. Si querés, es cierto, pero creo que nos fuimos, o sea, la brecha, el gap se fue cerrando muchísimo. Si uno mira hace 10 años atrás, era muy difícil. Hoy creo que hay una cuota de educación, además de tecnología, para que estas cosas pasen. Y hoy la educación está también por distintos lugares. Hoy la educación no es solo en el aula, sino también nuestros hijos aprenden un jueguito con tutoriales, aprenden de otra manera. Entonces, creo que va a haber un grupo más nativo digital, mucho más que nosotros seguro, que va a ayudar a que eso pase. Y lo otro es, a nivel técnico, en la medida que tengamos más competencia o más regulación, también necesitamos SLAs. O sea, RENAPER no debería fallar. Digo, es RENAPER. Sí. No debería. Pero con un buen SLA, con un control, con un proceso, seguramente lo podemos mejorar a que la falla sea menor. Entonces, creo que ahí también este tema, no voy a hablar de incentivos económicos porque tiene su precio y quienes lo pagamos sabemos que es importante, pero realmente debería tener un servicio quizá más coordinado, quizá más competitivo, y creo que ahí es donde necesitas un árbitro. Sí, necesitas un regulador, o sea, necesitas alguien que regule ese SLA en ese servicio que hoy es casi público, ¿no? O sea, entonces creo que ahí es donde empieza, bueno, ¿cómo llevas eso a otro lugar? ¿Cómo haces una central de datos más grande? Es un proyecto enorme, pero quizá en alguna ola de gobierno tengamos ese proceso de regulación que inicie, que tire los primeros puntas para iniciar y ojalá haya alguna inversión de una cámara tercera, ¿no? Que pueda armar todo esto. Digo, muchas veces soñamos con esa cámara nueva. Nada, seguramente esa puede ser una solución en que se venga. O igual, de nuevo, mirando por ejemplo México, donde conseguir un dato es sumamente difícil, aunque hay una ley fintech, tenemos datos. Ahora, ¿pueden funcionar 10 veces mejor? Sin duda, sin duda. Y ni hablar del problema que tenemos con las personas jurídicas. Y el alta para empresas y darle servicios financieros es todo un tema también. Y creo que acá lo estamos atacando mucho del lado de los individuos, pero ¿cómo hacemos con las personas jurídicas? Porque tenemos que validar la empresa, validar los apoderados, los directores, todo sí, eso. Quizás ahí lo que surge de la pregunta es que el caso de RENAPER está regulado porque es el Estado, digamos, y no funciona o funciona mal, o no funciona lo bien que tendría que funcionar porque es una herramienta esencial, como decía Romy. Entonces, tiene que ver con un poco con todas las cosas que estamos diciendo o que se están hablando. La regulación alcanza, en qué medida, qué incentivos digamos, la regulación debiera estar pensada de una forma inteligente, con incentivos para que después fluya, no se quede como la ley FinTech, que fue la de México fue la primera ley y después no sucedió nada. Entonces hay un trabajo, me parece, muy grande para hacer, para pensar, para debatir
tenemos herramientas, pero Santi, bueno. tenemos espacios de trabajo colaborativo. Creo que eso también hay que resaltarlo en Argentina. Después de una regulación hay espacios colaborativos, hay espacios donde se encuentra la banca tradicional con el mundo fintech, con los administradores o procesadores, y creo que esos espacios también deberían ser los que buscan esos SLAs. Deberíamos poder traer más de estos RENAPER a los espacios comunes para tratar de consolidar. Esas son acciones de menos plazo, ¿no? Y después, creo que vos decías un poco cómo hacías para integrar al de Formosa o al de Chaco en lo operativo. Yo tuve una visión que creo que puede ser bastante acercada a la realidad. A ver, mi abuela de 79 años nunca se va a integrar a lo que es el pago digital. Ya está, o sea, me espera el domingo para que la acompañe al cajero a sacar plata o para que le dé unas más. Digamos, la brecha tecnológica es demasiado. Pero veía casos de Brasil, de que incluso los que piden en los semáforos en Brasil piden con Pix, te pasan el alias. Me ha pasado acá de estar tomando algo y que venga una persona a querer venderme algo, no tiene efectivo y me dice, tengo Mercado Pago. De hecho, bueno, parte de la campaña de ustedes es ahora un país, una empresa. Entonces creo que no subestimemos el poder que tiene la tecnología para penetrar, digamos, en determinados sectores, y me parece todavía un mercado enorme para crecer. 1 de cada 2 pagos en América Latina se hacen, digamos, en efectivo. Entonces ahí hay un montón de espacio hacia el que ver, y que incluso es hacia donde, desde mi óptica, tiene que apuntar la colaboración entre la fintech, los bancos, las distintas empresas financieras, digamos, en ir a buscar ese mercado. Bien. Última pregunta, cierre. 1 minuto o menos para cada uno con una idea que quieren transmitir, una reflexión final, énfasis en alguno de los puntos que se hayan dicho o que no se llegaron a decir. María, empezá vos. Miraste para allá, pensaste que iba para allá. No, yo me gustó cómo viró la charla a esto. Solo un concepto, porque el fin de semana, yo soy de Córdoba, el fin de semana estuve en La Cumbre, que es una localidad chiquita pero importante en Córdoba, y me encontré con esto de que gran parte de la economía de La Cumbre sigue siendo en efectivo. Es muy difícil pagar con medios digitales porque los comercios no aceptan, los usuarios, hay creo que 2 cajeros que tienen límites muy bajos. Entonces está bueno pensar que todas estas herramientas tan sofisticadas que son muy importantes y que es clave impulsar, también hay que pensarlas con una perspectiva federal y acompañada en gran medida con iniciativas de educación financiera. Solo esa idea me quedó pensando. Gracias. Augusto. La mía es un poco esperanzadora y más para el sector. Si vemos historia, la Argentina siempre tuvo como la columna vertebral en el ferrocarril central argentino, que era básicamente el que sacaba lo que se cultivaba y se cosechaba al exterior. Y me parece que la Argentina para los próximos 100 años, incluso para los próximos 10, tiene una oportunidad enorme de vuelta en el campo, porque están cambiando, digamos, las lluvias. Ténganme paciencia, voy a llegar a FinTech, no me volví loco. Tiene un potencial enorme en Vaca Muerta. No estoy tan convencido de que el litio sea un potencial como algunos lo venden, pero sí estoy totalmente convencido de que la industria FinTech es la tercer pata de generación de valor para la Argentina del futuro. Por 2 cosas. Incluso con todos los desastres macroeconómicos y crisis en la que vivimos hace 10 años, siguen creciendo. Incluso con normativas que van cambiando todo el tiempo y con un Banco Central que el jueves se junta y no sabes qué carajo te va a sacar a las 6 de la tarde, siguen creciendo. Incluso con todo eso tenemos 10 unicornios, somos el país con más unicornios, digamos, en la región, y tenemos un recurso humano de altísima calidad, que es producto de una educación pública que muy bastardeada en los últimos años, pero sigue formando talento. Entonces, para mí, desde mi óptica personal, es una de las 3 patas de crecimiento, entendiendo FinTech como, bueno, los que estamos acá reunidos y toda la industria en general, incluso todo lo que se pueda trabajar con el sector bancario. Pero esa es un poco mi visión hacia lo que viene. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos más energizados. Romy. Yo le voy a robar el concepto a Jorgito Sanabone, que es que Open Banking es el cliente. Open Banking es eso que logramos transformar para que el cliente tenga más valor. Y lo podemos llamar por regulaciones, lo podemos ordenar más o menos,
pero después se traduce en ese valor del cliente. Y me parece que es un gran concepto para tener siempre en la cabeza. Espectacular. José. No, que Open Finance es algo que está pasando y va a pasar con más regulación, menos regulación, más incentivo, menos incentivo. Y todos los que estamos acá podemos aportar nuestro granito de arena ahora. Y las decisiones que tomamos ahora seguramente van a impactar durante mucho tiempo. Así que tenemos que empujar y darle para adelante y animar a las empresas, como ya hubo ejemplos en otra industria hermana, melliza, apuntar a lo mismo y que nazca de nosotros. Y después que lleguen las regulaciones y lleguen los incentivos. Hermoso. Bueno, Marian, todo tuyo. Terminamos.